Por primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de ultraderecha ganó unas elecciones regionales. Se trata de los comicios en el estado de Turingia, en el este del país, donde Alternativa para Alemania se llevó más del 32% de los votos. Este domingo han tenido lugar las elecciones regionales en los Länder de Turingia y Sajonia, y tal y como pronosticaban las encuestas, el ascenso de la ultraderecha ha sido espectacular. Han ganado las elecciones en el primero de estos Länder con un 33% del voto y han quedado en segundo lugar en el otro apenas a unas décimas de la CDU, con un 31% de los votos. Aunque estos dos territorios representan menos del 10% de la población de la República Federal de Alemania, el movimiento en el tablero político a causa de los resultados está siendo tectónico. Como es lógico, no solamente dentro de las fronteras de Alemania, sino también en el conjunto del planeta, porque estamos asistiendo a la primera victoria de un partido de extrema derecha en Alemania desde el nazismo en unas elecciones, en este caso regionales. Indudablemente produce escalofríos que esto ocurre, de esos que bajan por el centro de la espalda. Que un tipo como Hock, que ha sido condenado, atención, 2 veces por utilizar el lema de los camisas pardas de Hitler, Alles für Deutschland, todo por Alemania, que un tipo así haya sido el candidato más votado en un Land de Alemania, pues yo creo que un poco preocupante es. Como es natural, estos resultados en Turingia y Sajonia han lanzado a la mayoría de los analistas políticos a una espiral que transita neuróticamente entre el horror, la incredulidad y la búsqueda de explicaciones. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? Es la pregunta más repetida en los editoriales, las piezas de análisis, las tertulias e incluso los telediarios. Y aunque en la mayoría de las ocasiones la pregunta se deja sin contestar o se arrojan ante ella respuestas tentativas o muy ambiguas, en realidad nosotros pensamos en Canal Red que no es tan difícil de explicar qué es lo que ha pasado. El trayecto que lleva a los fascismos al poder es bien conocido históricamente y es siempre muy similar. Normalmente se requiere la presencia de algún tipo de crisis económicas en la que los poderes oligárquicos están muy interesados en lanzar a la clase trabajadora contra un enemigo equivocado para que así la mayoría social no señale nunca a las grandes fortunas y a los ejecutivos de las grandes corporaciones como los verdaderos causantes de sus males. De esta manera, la mayor parte de los medios de comunicación en poder de las oligarquías empiezan a emitir mensajes criminalizando a las clases más subalternas del país. A ver si les suena: los pobres, los ocupas y los inmigrantes. El esquema es sencillo: si la culpa de tus problemas la tiene tu vecino senegalés, entonces no la tiene el presidente del Deutsche Bank, ¿verdad? Así, a través del enorme poder de los cañones mediáticos mayoritarios, se va sembrando poco a poco un odio que tarde o temprano pues es cosechado políticamente por alguien. Pero no solamente esta operativa produce el florecimiento electoral de las fuerzas de ultraderecha, además sirve como un eficaz mecanismo de disciplinamiento de las fuerzas que son nominalmente progresistas, pero que tienen una columna vertebral ideológica y ética lo suficientemente blandita como para sucumbir a la presión mediática y aceptar una buena parte de los planteamientos de los que supuestamente deberían ser de sus adversarios, no de ellos. De esta forma, el gobierno de Olaf Scholz, formado por el SPD, los socialistas alemanes de toda la vida, los verdes que venían de pegarse con la policía en los años 70 y los liberales, algo así como el equivalente al extinto Ciudadanos en España, ha adoptado en los últimos años planteamientos y políticas propios del campo político de la derecha y de la extrema derecha. El gobierno semáforo, como se lo denomina a veces para incluir el rojo, el verde y el amarillo, ha sobresalido en Europa por ser el que más contundentemente ha apoyado a Israel en su genocidio en la Franja de Gaza o el que de forma más decidida ha sucumbido a la lógica del régimen de guerra derivado de la invasión rusa de Ucrania, así como al aumento desaforado del gasto en armamento. Si a esto añadimos que el ala liberal del gobierno ha conseguido imponer algunos recortes sociales o la mano dura y el racismo institucional contra la inmigración que ha adoptado el Ejecutivo como respuesta al martilleo mediático, pues es evidente que por la vía de asumir una y otra vez las posiciones reaccionarias, lo que ha conseguido Scholz, lejos de desactivarlas, es legitimarlas. Cualquier parecido con España es fruto de su imaginación. Hay que ser muy inocente
para pensar que la adopción de ideas de derechas y de ultraderecha por parte de partidos nominalmente progresistas va a provocar un descalabro de las opciones reaccionarias mediante un trasvase de voto de aquellas al lado izquierdo del tablero. Lo que ocurre, como acabamos de ver en Alemania y como es lógico, es que la derrota ideológica, la renuncia a la batalla cultural, precede siempre a la derrota electoral. Cuando los partidos nominalmente progresistas, cediendo a la presión mediática, deciden asumir las ideas de sus adversarios, el mensaje que están transmitiendo a sus votantes y al conjunto de la ciudadanía es que lo que siempre habían defendido era un error y que los que tienen razón son los fachas. Bueno, esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy hablamos del avance de la ultraderecha en Alemania y, por desgracia, no solo en Alemania. Bienvenidos y bienvenidas. La base. Bueno, pues aquí estamos, en un martes en el que toca hablar de nuevos nazis. Irene Zugasti, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a irnos a Turingia y a Sajonia y a analizar esos resultados y esas previsibles sorpresas que se han llevado los alemanes. Manu Levín, pisando las calles de Santiago de Chile, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes, compañeros. Días aquí en Santiago de Chile. Vamos a hablar un poco de qué está diciendo la prensa, los medios de comunicación en España sobre el avance de la ultraderecha, lo que dice la derecha mediática, la progresía mediática, a ver si así también entendemos un poquito mejor lo que ha pasado allí. Pues muchas ganas de conocerlo y vamos a contar además con Alejandro López de Descifrando la Guerra, que ha escrito un artículo muy interesante sobre los escenarios que implica el resultado de estas elecciones en Alemania. Alejandro López de Descifrando la Guerra estará hoy en entrevista con La Base. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues el pasado domingo se celebraron elecciones en Turingia y en Sajonia, que son dos Länder alemanes que en total suman algo más de 6 millones de habitantes, menos del 10% de la población del país, y donde, como pronosticaban casi todas las encuestas, ha ganado Alternativa para Alemania, la extrema derecha. Por primera vez, decíamos en el editorial, desde la Segunda Guerra Mundial. La extrema derecha alemana irrumpe por vez primera desde el ascenso de los nazis. Este es el gran titular que leeremos en todos los medios de comunicación. Algunos lo dirán alarmados. ¿Cómo ha podido pasar?, dirá seguramente Pepa Bueno. La degradación de la democracia, ¿quién podría imaginarlo?, se preguntarán seguramente muchos tertulianos amantes de Alemania, pero que la conocen muy poco. Alemania del Este, entre la extrema derecha y el populismo de la izquierda, titulaba El País. En el mundo se les escapa el entusiasmo en los titulares. La ultraderecha imparable. Y luego tenemos ABC, en pleno síndrome Enrique Juliana. Los prorrusos cantan victoria en el Este. Pero vamos a dejarle los titulares a Levín, que hoy viene cargado de ejemplos desde Chile, y vamos a intentar explicar aquí cómo se podría imaginar, cómo se estaba viendo venir y por qué finalmente ha ocurrido esto, ¿verdad, Zugasti? Pues muy de acuerdo, Pablo. Algo se veía venir. Primero vamos a ubicar ambas regiones. En el caso de Turingia, está situada en el centro del país. En este Länder viven algo más de 2 millones de personas y desde el 49 formó parte de la extinta República Democrática Alemana, la RDA, vamos, lo que conocemos como Alemania del Este, pero en el 90, con la reunificación, volvió a recuperar sus antiguas fronteras. Luego tenemos Sajonia, que está situada en el extremo oeste del país, que también fue, lógicamente, parte de la RDA, y en la que se ubican ciudades como Dresden o Leipzig, que os serán familiares seguro porque fueron escenarios, ¿no?, de algunos de los mayores bombardeos aliados en suelo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La desindustrialización en los años 90 y en los 2000 golpeó muy duro a ambas regiones, que fueron de hecho de las más pobres de Alemania en el caso de Turingia, aunque en la última década pues oye, han remontado y aún tienen mucha pequeña y mediana industria en sus ciudades y una superficie rural también. Y todo esto hay que considerarlo a la hora de analizar el comportamiento electoral. Alternativa para Alemania ha sido la fuerza más votada en Turingia, como decíamos en la introducción, con el 32,8% de los votos, y la segunda fuerza más votada en Sajonia con el 30% de los votos. En el caso de Turingia, la CDU, la democracia cristiana, se ha quedado, atención, 10
puntos por detrás de la ultraderecha. En el caso de Sajonia, conservadores y ultras se han quedado prácticamente en un empate, ¿verdad? Y por eso la cara protagonista o más visible de esta victoria es la de Björn Höcke, de la rama más extrema dentro de la extrema derecha de Alternativa por Alemania, que de hecho, como comentábamos al principio, ha sido condenado no una, sino 2 veces por usar el lema de las SA, Alles für Deutschland, todo por Alemania, nada menos. Ante el escenario de ingobernabilidad que se le presenta a Alemania, muchos ya han empezado a hacer cuentas. En Sajonia, los democristianos de la CDU aún podrían salvar los muebles y gobernar sin los ultras, pero en Turingia, con Alternativa por Alemania sacándoles, como decía Pablo, hasta 10 puntazos de ventaja, pues se antoja bastante más complicada la cosa. Así que tenemos una extrema derecha sin complejos ganando Landers, con una coalición de gobierno federal, el famoso semáforo de Scholz tocadito de muerte, y un escenario de ingobernabilidad donde ya se cuestiona, de hecho, aquel famoso cordón sanitario a la extrema derecha del que presumían tanto los alemanes. Bueno, de todos modos, el cordón sanitario para los alemanes bien podría llamarse la cinta elástica. No te olvides de que hace no tantos meses Zugasti, durante las elecciones europeas, nuestra amiga Ursula von der Leyen dijo que no estaba cerrada a pactar con la extrema derecha en el Parlamento Europeo si no le daban los números. Claro, que la clave está en que el famoso cordón en realidad no era tanto una cuestión de siglas como de ideología, porque en realidad esta señora pues no está tan lejos de los neonazis, ¿verdad? Ahí lo he dado. Pero vamos, que volviendo a los números, el gobierno federal, el semaforito de Scholz, efectivamente pues está apagando. Si miramos la luz roja, los socialdemócratas del SPD tienen su base rota por las políticas que han ido aplicando. Por ejemplo, los recortes presupuestarios que les susurraban al oído sus socios liberales, las políticas bélicas tan celebradas por sus socios verdes, verde militar, y aún les quedan muchas elecciones regionales por delante donde todo apunta a que van a seguir cuesta abajo. Luego tenemos la luz amarilla, los liberales que se han quedado fuera directamente de los parlamentos de Turingia y Sajonia hasta después del batacazo que ya se pegaron, ojo, en las europeas. En el este del país no rascan nada de nada y en el oeste pues parece que ya tampoco. Bueno, siempre pueden pegarle un toque a Albert Rivera y que les cuente qué tal. ¿Y qué pasa con los verdes? Cuéntanos, ese partido lleno de jóvenes cosmopolitas, europeístas, progresistas y que les gusta mucho la OTAN, ¿no? Uy, demasiado. Pues para regocijo de algún que otro colaborador de este canal del que nos estamos acordando ahora mismo, han desaparecido en Turingia y en Sajonia se han quedado por los pelos, por el 0,1% del umbral, pero entran. Así que, como decía Alejandro López, que luego le tendremos en Diario Red, que describía muy bien cuál ha sido el programa que los verdes han desplegado, ¿no? Su apoyo inquebrantable a Israel y a Ucrania, el abandono de las políticas ecologistas que abanderaron en los 70 y 80 y el desprecio a las regiones del este del país, que es una brecha importante. No obstante, Pablo, hay muchos análisis que quieren colocar estos resultados en el marco de que en la vieja República Democrática Alemana, en la vieja Alemania del Este, echan de menos el pasado autoritario y es que lo que les pasa es que no saben votar. Lo que pasa es que de eso ya ha pasado 34 años. Algunos estábamos naciendo entonces y ya estamos tiñéndonos las canas, así que no cuela. Habrá otras razones, ¿no? Efectivamente, a propósito de esto, en Diario Red publicamos un análisis muy completo de Ingar Solti, traducido por Raúl Sánchez Cedillo, que tiene pendiente enseñarnos a pronunciar el alemán en condiciones, en el que daba con algunas de las teclas de las explicaciones frente a los madre mías y los ay de los tertulianos habituales. Otra cosa es que quieran escucharlas y asumirlas, eso es diferente. Pues sí, Solti afirmaba que en Alemania han sido los progres los que han liderado el giro autoritario. Es decir, que para marcar una agenda, autoritaria y militarista, pues no hace falta ser tampoco un ultraderos de brazo en alto, porque la socialdemocracia y sus socios ya están trabajando duramente en ello. Por ejemplo, como en Alemania, incrementando el gasto militar, el armamento nuclear, es una cosa que entusiasma a los verdes, por cierto, o resucitando una retórica de bloques y de valores alemanes y europeos, que la verdad a estas alturas ya no sabemos ni de qué valores se trata. En 2002, Scholz anunció y desplegó, dice Solti, la Zeitenwende, el giro de los tiempos, lo que podríamos llamar el punto de inflexión. Desde entonces ha vuelto la reintroducción del ejército en las escuelas públicas, una cosa muy democrática, en pos de una relación tranquila con la Bundeswehr, según la ministra del SPD, ¿verdad? Y además en Alemania, siguiendo con esto,
Hay hoy un número récord de adolescentes en el servicio militar, lo que algunos están llamando el precariado en uniforme. Otra muestra muy simbólica de ese autoritarismo que se está desplegando desde Berlín lo tenemos en la represión que ha ejercido Alemania con cualquier postura crítica con su apoyo a Israel. Recordemos, lo cubrimos aquí en La Base, ese congreso de solidaridad con Palestina en Berlín donde irrumpió la policía, detuvo participantes, o otro ejemplo, la prohibición que han tenido de entrar al país a dar congresos sobre este tema, por ejemplo, figuras como la filósofa Nancy Fraser, como Yanis Varoufakis o como el médico palestino y rector en Oxford, Gassam Abu Sita. Y este disciplinamiento social, este estado policial permanente, se va implantando en Alemania y tiene, por supuesto, un clarísimo tinte xenófobo y colonial, ¿no? El pasado enero, con los votos, por cierto, de los socialdemócratas y de los verdes, se aprobó, por ejemplo, que solo se concederá la ciudadanía alemana a los inmigrantes que se comprometan con el, cito literalmente, orden básico liberal democrático. Tremendo, pero bueno, volviendo a las elecciones, no podemos dejar de abordar la segunda, digamos, sorpresa que sin embargo era previsible, y es la subida de la alianza Sarah-Wagenknecht, que entra en ambos parlamentos con el 15% en Turingia y casi con el 12% en Sajonia. Un récord dado que se fundó hace apenas un año. Pero cuéntanos, porque hay yo creo que muchos espectadores de La Base que no saben quién es Sarah Wagenknecht. Se ha escrito y se ha analizado mucho ya sobre esta figura que surge de la izquierda, de Die Linke, que rompió con su partido después de haber sido eurodiputada durante muchísimos años y una dirigente, digamos, de un partido equivalente a Izquierda Unida. Bueno, pues se va después de ser una dirigente de este partido muchísimos años, se va del partido, monta una cosa, digamos, con un discurso extraño para la izquierda en muchos aspectos, y hay encuestas que incluso le daban un 20%, ¿verdad?, de la intención de voto. No ha llegado a tanto, pero desde luego no se puede ignorar lo que representa esta figura y esta deriva de la izquierda a un lugar que a mí me parece un tanto oscuro. Poco dangerous. La foto era muy joven, lo aclaramos. Pero sí, como dice Pablo, no debería, pues de pasarse por alto, ¿no?, esta figura. Pero es lo que se ha hecho durante estos últimos meses, sobre todo aquí en España, que se ha ignorado el surgimiento de este movimiento y se le ha caricaturizado muchas veces sin entrar en la profundidad del personaje y del programa que está proponiendo. Uno de los perfiles más completos de Sarah Wagenknecht y su movimiento lo hacía Ángel Ferrero en El Salto, donde rescataba unos datos de Der Spiegel muy interesantes, según los cuales el trasvase de datos en estas últimas elecciones de Wagenknecht viene desde la izquierda, desde su antiguo partido Die Linke, pero también rasca hasta, ojo, un 30% del CDU, del SPD o de la propia Alternativa para Alemania. Eso en Turingia, pero en Sajonia ocurre más o menos parecido. La mayoría del voto que absorbe Wagenknecht es voto de la izquierda, pero también ha movilizado a mucha CDU y, ojo, también a varias decenas de abstencionistas, unos 30.000. Parece que para los medios y para los analistas no ha funcionado demasiado bien eso de encajarla en etiquetas como rojiparda, putinista, antivacunas y liberal, porque el hecho es que han hecho un meme de una candidata que está cosechando, como vemos, muchos votos y que ha construido en muy poco tiempo una propuesta que viene parte de un descontento con una izquierda y que, como dices, no hay que tomar a la ligera. Populismo pragmático, como la denominaban en Rapcore, pasionaria a la alemana, como la llama El Mundo, populismo tecnócrata, leninismo sin socialismo, oportunismo, conservadora de izquierdas, tan de extrema izquierda que es de extrema derechas como la ha tachado Político, Guatemala, Guatepeor, en fin, fíjense en este titular del Español. La ultraderecha gana en Alemania del Este y la ultraizquierda xenófoba pro-Putin desborda al SPD. Claro, está claro a quien prefiere el Español, aunque solo sea por la profusión de adjetivos, ¿verdad? Pero Wagenknecht no es ninguna recién llegada, es más bien una vieja conocida. Se ha preocupado por presentarse sistemáticamente como una candidata populista, anti-establishment, lo explicaba también Solti, pero ningún otro política de Die Linke forma parte tan firmemente de la élite mediática como lo ha formado ella. Se radicalizó, de hecho, durante la llamada era Merkel, y en esa escisión pues se fueron con ella bastantes figuras del partido que hay quien considera clave. El caso es que Sarah Wagenknecht ha abierto melones, elefantes en la habitación de la sociedad alemana. Por ejemplo, la diferencia, en las pensiones entre el este y el oeste del país, el mensaje que lanza a los pequeños industriales, a las pymes, a las zonas rurales, la defensa de la sanidad pública, y adquirió relevancia mediática porque empezó a ser invitada habitual en las tertulias de la tele alemana y luego ha tenido un uso interesante de las redes sociales. Pero los únicos ecos que nos han llegado aquí hasta ahora son
el hecho de que tiene un discurso a favor de un mayor control de la inmigración. Hay que la tacha de anti-inmigración, aunque en algunos casos pues, se distinguiría poco de lo que dijo el otro día Pedro Sánchez en Senegal, ojo. Y su postura también contra el envío de armas a Ucrania, que la ha convertido automáticamente en pro-Putin, ¿no? Pero su postura anti-OTAN va mucho más allá y la ha colocado, por supuesto, en Alemania fuera también del famoso cordón sanitario, porque también además ha sido una de las voces más críticas con la posición alemana de respaldo a Israel y ha pedido el cese de la venta de armas. No obstante, Wagenknecht quiso disputarle a Die Linke la batuta de DLEP, el grupo de la izquierda europea, y montar un grupo propio con algunos partidos díscolos, pero no le dieron los números y al final se han quedado en los no adscritos. Esta última campaña regional, la de Turingia y Sajonia, digamos el partido de Sarah Wagenknecht, la han planteado en realidad contra el gobierno federal, y su apoyo a una coalición dependería en todo caso del cese de la política bélica hacia Ucrania y de congelar las partidas en defensa. Sin embargo, ha usado también de, digamos, una manera muy nacionalista el atentado de Solingen ocurrido hace apenas una semana. O sea, es normal que haya dudas, ¿no?, respecto a lo que representa. Lógicamente es que es una incógnita a día de hoy. De hecho, fijaos, tras el atentado terrorista de Solingen, esto lo dijo Olaf Scholz, extraemos las consecuencias necesarias con decisión. Se facilitarán las deportaciones, se reforzará a las autoridades en la lucha contra el islamismo violento y se endurecerán aún más las leyes sobre armas. Todo esto está incluido en nuestro paquete de seguridad. Esto es un tuit de Olaf Scholz a pocas horas de las elecciones, anunciando ese paquete que también implica pues, más competencias para las fuerzas de seguridad y restricciones de las prestaciones a los refugiados. Como diría Merkel, pues otros vendrán que bueno te harán. Ni siquiera es descartable que la coalición salte por los aires o incluso que se produzcan unas elecciones federales anticipadas antes de septiembre del próximo año, ¿verdad? Eso es. Y volviendo a Sarah Wagenknecht, para cerrar ya, ella que planteaba estas elecciones como un plebiscito a la política del semáforo, del gobierno federal, de esta coalición que decimos que ahora peligra, ponía como condición que se renunciara al despliegue de misiles en territorio alemán y que se pusiera al fin al envío de las armas a Ucrania y las partidas de defensa, como hemos comentado antes. Y vuelvo al análisis de Ferrero porque apunta otro elemento interesante, que España intente ver en esta brecha de la izquierda alemana un espejo. Eso tampoco funciona. Por ejemplo, eso es lo que intentaba Público ayer con un artículo en el que hablaba de la alerta de la izquierda española ante el movimiento Sarah Wagenknecht. Pero como dice Ferrero, hay que tener en cuenta el contexto, los antecedentes políticos, sociales e históricos que ha llevado a que aparezca un movimiento así en Alemania y que son, pues por descontado, irreproducibles, aunque algunas similitudes, los debates, las guerras culturales, la inmigración como tema de campaña cada vez más relevante, sí permiten pensar en que puede haber intentos de replicar en otros países europeos algo parecido si se dieran las condiciones, claro. Si entra en el gobierno ahora, es verdad que podría deshincharse tan rápido como se formó. Si no entra en el gobierno, puede quedarse en la pataleta política que no es capaz de materializar sus demandas. En fin, el clásico dilema, ya veremos lo que pasa. Ya veremos. De todos modos, no es de extrañar, oye, Pablo, que Die Linke decepcione a muchos en Alemania. El movimiento anti-Deutsch, que es el que ha liderado el apoyo desde la izquierda y ha justificado, ¿no?, el genocidio en Israel, tiene en ciudades como Leipzig uno de sus feudos. Y teniendo en cuenta que el día de las elecciones había candidatos por el partido, justamente en Leipzig, que se hacían fotos con camisetas de las Fuerzas Armadas de Israel, pues bueno, Germany is different, ¿no? Sí, Germany es diferente, pero a los que apoyan a los genocidas, por mucho que se pinten de izquierdistas, hay que decirles lo que son. En fin, en Turingia, no nos olvidemos, antes de este descalabro electoral, gobernaba Die Linke con Bobo Ramelow, un prosionista que ha hecho de la causa israelí una de sus banderas o incluso su bandera principal, ¿por qué no decirlo todo? O sea, que la primera vez que Die Linke gobernaba un Länder, te colocan a un señor sionista, vamos, o sea, bravo por la izquierda alemana. Sí, es un bajón. Así que, así las cosas, vamos a acabar este repaso intentando ver si nos salen las cuentas. En Turingia, ninguna coalición logra sumar una mayoría de 45 diputados, que es la que necesitan. Podría barajarse un tripartito, CDU, SPD y Sarah Wagenknecht, otro de Die Linke, Sarah Wagenknecht y el SPD, si lo tolerase la CDU, o también se podría dar una bizarra coalición, pero visto lo visto, ya podemos imaginárnoslo todo, CDU, Sarah Wagenknecht. Esto es un poco, Pablo, elige tu propia aventura. Si nos vamos a Sajonia, la mayoría solo la permitiría la suma de la CDU, el SPD y Sarah Wagenknecht, o la CDU, Sarah Wagenknecht y los Verdes, también un poco raro. En cualquiera de los casos, es un escenario inédito que obliga a la actual coalición de gobierno
a reaccionar, a ponerse las pilas. Bueno, de fondo tenemos el debate sobre cómo nos afecta esto que ha pasado en unos pequeños länder alemanes, que solo representan menos del 10% de la población de Alemania. En Europa, lógicamente, por el papel que Alemania tiene como vector de la política de Bruselas, pues pesa mucho. Pero es que también en la izquierda, más allá de las fronteras, esto es una advertencia. Esto es una advertencia sobre la derrota ideológica de la izquierda por la renuncia a la batalla cultural como un precedente inevitable de las derrotas electorales y sociales que van construyendo un clima de desesperanza, de falta de horizontes y que, en última instancia, es enormemente peligroso. Y luego, en ese interregno, en ese claroscuro, pues claro, aparecen los monstruos. Gracias, compañera. La lucha política es fundamentalmente la lucha por el monopolio del sentido común de una sociedad, por el monopolio de las ideas fuerza. Y si la izquierda no tiene el monopolio de una parte del sentido común, nunca va a poder ganar. Va a ser simplemente un acompañante silencioso y marginal. Vamos a Álvaro García Linera, siempre un referente del pensamiento en América Latina y para la izquierda. Manu Levin, adelante. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La ultraderecha imparable en las elecciones regionales en Alemania. Alternativa para Alemania, el partido proscrito por las formaciones tradicionales y al que se le aplica un cordón sanitario, logra conectar con un electorado, etcétera, etcétera, etcétera. Así titula el diario El Mundo sobre la victoria de Alternativa para Alemania en Turingia, con todo ese lenguaje victimista, no hacia todas las personas que van a sufrir la violencia política de los fascistas, sino hacia los fascistas, los pobres fascistas. Hitler, el líder proscrito por las formaciones tradicionales y al que se le aplica un cordón sanitario. En fin, creo que a nadie se le escapa que en las últimas horas no habrá faltado el champán, ¿verdad?, en ciertas redacciones de la derecha mediática española, que ve cómo en el este de Alemania por fin se transforma en conducta electoral mayoritaria o como primera fuerza, ¿no? Todo ese discurso racista que esa misma derecha mediática y política también en España lleva todo el verano intentando inocular allí donde estáis. En realidad llevan muchos años, ¿no?, pero por centrarnos en estas semanas, con horas y horas y horas de escaleta y ríos de tinta dedicados a criminalizar a las personas migrantes, incluyendo bulos sobre la autoría del asesinato de un niño de 11 años que atribuyeron falsamente a un marroquí cuando el asesino era más español que el caballo de Don Pelayo. Una campaña racista que ha logrado que la inmigración, ojo, haya pasado de ser la 9ª a ser la 4ª preocupación de los españoles según el CIS, solo de junio a julio. Y lo único que ha sucedido entre junio y julio, evidentemente, ha sido esa campaña mediática. Valga esto para quienes dicen que no, que somos una sociedad de librepensadores y que los poderes mediáticos no influyen absolutamente nada en lo que pensamos las personas. Bueno, de la 9ª a la 4ª preocupación del país en un mes, señores y señoras, por efecto puro y duro, insisto, de esa campaña mediática. No tiene demasiado misterio en esta ocasión, por lo tanto, más allá de, para constatar lo que ya sabemos, analizar a la derecha mediática, que lleva mucho tiempo buscando que en España suceda socialmente lo mismo que en Reino Unido, pogromos racistas, y políticamente lo mismo que en Turingia, la victoria electoral de quienes desean y quienes promueven pogromos racistas. Por eso, Isabel Díaz Ayuso ha inyectado en 4 años 1,27 millones de euros de dinero público a OK Diario para que Eduardo Inda pueda decir cosas como estas. Ya siento haceros escuchar esto, compañeros. Inda en Telecinco, rótulo en pantalla, máxima presión migratoria, la misma agenda de los fascistas en Turingia. Dale al play, Xavi. España hace mucho tiempo que es latina, que es negra y que es mestiza, aunque ustedes no lo quieran ver. Los extranjeros que están empobreciendo a nuestra gente no son los que vienen en un cayuco. Es Amazon, es BlackRock, es Carrefour, es Starbucks, es McDonald's, es Endesa, es Abertis. Esos son los que vienen a España a robarnos a nuestra riqueza y a llevársela fuera.
Eso dice. Esto es una memez, una mamarrachada. Hay que decirle que estas empresas crean 300, 400.000 puestos de trabajo. En fin, yo creo que riqueza crean en este país, pero es que yo creo que a Yone Belarra no hay que darle tampoco mucho cuartelillo, porque, en fin, es tan ridículo que... Bueno, los votos de Yone Belarra permiten a Sánchez sacar unos presupuestos. Sí, pero esto debería formar parte pues, de un programa de humor, pero no de un programa serio como es natural, ¿no? En fin, es una cosa ridícula, ¿no? Y lo más lamentable es que es paisana mía, ¿no? En fin, tener una representante en Madrid de este nivel, pues es lamentable. Pero más allá de todo eso, lo que tiene que hacer España es endurecer las leyes, legalizar de manera estricta las devoluciones en caliente, porque, insisto, aquí no podemos... Luego tenemos que saber de dónde acogemos los inmigrantes, porque a España no puede venir cualquier persona de cualquier cultura, porque los sirios, yo respeto mucho a los sirios, pero los sirios no tienen el concepto democrático y de igualdad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer que tenemos en Europa. Y yo no quiero que venga aquí gente que trate a las mujeres como si fueran animales o ciudadanos de quinta clase. Yo no quiero eso en mi país. Pues ya lo habéis oído, lamentablemente. Alguien, en este caso Yone Belarra, dice en el Congreso algo que por otro lado piensan millones de personas en España, y Telecinco le da la palabra a Eduardo Inda para que ridiculice su discurso, para que instrumentalice el feminismo, un machista como Eduardo Inda, un machista repugnante, y para que a continuación haga un discurso racista ya abiertamente, ¿no? Y sin escrúpulos, y defienda expulsar ilegalmente de España a las personas migrantes. Champán es lo más suave que habrá circulado en las redacciones y en los platos de estos nazis españoles financiados con dinero público, con la victoria de los nuevos nazis alemanes en Turingia. Y basta escuchar este vídeo o simplemente vivir en España, ¿no?, para saberlo, porque trabajan cada día para instalar exactamente la misma agenda con la que han ganado los nazis en Turingia. Esto es lo que hay, poco más que decir ahí, por lo tanto, pero más chicha tiene quizá analizar a la progresía mediática. Nos vamos a detener un poco más en eso, si os parece. Hoy están muy, muy preocupados por la victoria de la ultraderecha racista en Turingia, se llenan la boca de cordones sanitarios y nos sacan muchos gráficos y muchos mapas de colores. Por ejemplo, El País. ¿Qué ha pasado en Alemania? Gráficos y mapas que explican los resultados electorales en Sajonia y Turingia. Bueno, lo cierto es que El País también tiene otra noticia de justito antes de estas elecciones allí en Alemania, que explican lo que ha pasado bastante mejor que cualquier gráfico. Alemania reanuda las deportaciones a Afganistán 2 días antes de unas elecciones marcadas por el debate migratorio. El gobierno de Scholz, presionado por la oposición para endurecer su política de asilo, da un golpe de efecto antes de los comicios en Sajonia y Turingia, donde la ultraderecha lidera las encuestas. Golpe de efecto a favor de los fascistas. Cuando la progresía se dedica a decir y a hacer lo mismo exactamente contra las personas migrantes que dice y que hace la ultraderecha, pues gana la ultraderecha. Qué sorpresa, cómo ha podido suceder, ¿verdad? Y por supuesto, estos golpes de efecto no son solo cosa de la progresía alemana. El mismo grupo Prisa, que hoy habla muy preocupado de la ultraderecha y pide cordones sanitarios, lleva meses manejando exactamente los mismos marcos mentales, lo siento, pero hay que decirlo, que la ultraderecha, así de claro. La crisis migratoria, fijaos en el diario El País. Clavijo y Sánchez se reunirán este viernes en La Palma con la crisis migratoria como uno de los puntos principales. Bueno, ¿qué digo semanas? Años. El País, 2019, de la crisis migratoria a la crisis sobre el futuro de Europa. ¿Qué digo años? Décadas. Año 2007, El País. Los 27 estarán obligados a aportar medios para afrontar las crisis migratorias. 20 años con la misma basura racista de las crisis migratorias, que si para alguien es una crisis, en todo caso es para las propias personas migrantes. Pero bueno, esto es El País. ¿Y qué decir de La Sexta, la casa de mi gran amigo Eduardo Inda, que diría Ferreras? Antes escuchábamos lo que piensa Inda, ¿no? La Sexta, 327.608 migrantes en los últimos 9 años. A ver si pronto saca un contador Ferreras también en pantalla. Radiografía de la crisis migratoria en España. Los datos que explican el cambio de paradigma en las vías, destinos y nacionalidades. Más de La Sexta, la crisis migratoria. Muchas veces pongamos la crisis migratoria en nuestros textos. Muchísimas veces, por favor, y emitamos reportajes
como este, palanganas a mano, por favor, pieza de este mes de junio. Dale, Xavi. Y yo le pregunto, si quieren que les grabemos. Claro. El barrio del Raval está destruido, ya no existe. ¿Por qué? Pues porque... Porque sí. Tiene razón. Está hablando la señora, perdona. ¿Me dejas a mí, cariño? Pero no puedes saber más de Raval que nosotros. O sea, porque nosotros vivimos día a día y noche a noche. No, yo no. Y sabemos lo que ocurre. Sabemos el tema de escúchame. dinero falso. Escúchame, me dejas pero me dejas hablar. Maite, que no, puedes. No, pero no te vayas. Maite, es que no es así. No. Estos señores es lo que tenemos todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 12 veces, o sea, los 12 meses del año. Los abuelos no pueden salir a la calle a disfrutar del sol, los niños no pueden ir a las plazoletas, nada de nada. ¿Vale? A ver qué va a hacer. Oye. Bueno, esto que ustedes ven, esto es el Raval, puro y duro. Yo he nacido aquí y el Raval no era esto ni por casualidad. Vamos a ponernos aquí. Aquí viene, mira, justo viene la Guardia Urbana, con las sirenas puestas. A los vecinos se les respetaba muchísimo. Y yo me he criado en la calle, jugando en la calle con mis amigas de la calle. Hoy en día a la calle no se puede salir, pero no es ya los niños ni los adolescentes, que les tenemos un miedo terrible a lo que le puedan pasar. A los críos les quitan los móviles, los atracan y la droga. Hay mucha droga. Es la peor enfermedad que ha podido haber. Un barrio que quedó inmaculado en el 92 en las Olimpiadas. Se acabaron las Olimpiadas y empezó la degradación. Y para rematarlo, colocaron la narcosala Baluar. La narcosala que está aquí a la vuelta, ¿Qué es esto? Un barrio maravilloso. ¿Qué tipo de problemas? Por la calle. ¿Y luego qué? Si yo pudiera me iría, pero no. Nosotros hemos estado años para irnos. ¿Sí? Y a mí me daban dinero que ahora me dan la mitad. Yo he vivido aquí toda la vida y toda la vida hemos vivido. Lo que pasa es que lo que hay hoy en día, la gente pinchándose por medio de la calle, esto no es normal. No ha habido nunca. Ojalá el Raval vuelva a ser lo que usted vivió. Bueno, pues ¿quién necesita el canal de Telegram de Alvise Pérez, verdad? Teniendo a La Sexta. Qué mal está Barcelona por culpa de los malditos migrantes. Con Franco vivíamos mejor, señora. Bueno. Antes veíamos esa noticia de Scholz, el deportador, que os decía que explicaba mejor lo de Turingia que los mapitas de colores, pero de nuevo no es solo cosa de la progresía política. En Alemania, La Sexta, Sánchez ve imprescindible el retorno a su país de migrantes en situación irregular para desincentivar a las mafias. Y, de nuevo, El País nos informa, Sánchez viaja a Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar el control migratorio. Pues nada, amigos y amigas, 2 o 3 golpes de efecto más de la progresía y Abascal, presidente del gobierno. Mientras tanto, en Francia, el nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon, 2 meses después de ganar las elecciones, sigue sin gobernar porque a Macron no le sale de la genitalia. El País y La Sexta hicieron campaña contra Mélenchon. Made in progresía, ya lo sabemos, los mismos marcos mentales racistas de la ultraderecha, y cuando se elige entre Le Pen y Mélenchon, ¿qué hace tu periódico progresista? Campaña contra Mélenchon, cordón sanitario sí, pero contra la izquierda. Y por supuesto, autopista a los fascistas. Gracias, Manu. Lasst euch eins gesagt sein. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Und wenn die AfD in der Regierung sitzt, werden wir als erstes die Antifa als terroristische Vereinigung verbieten. Hoy nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra. Alejandro, muchísimas gracias por atender a la base. Nada, encantado. Gracias. Cuéntanos, ¿qué ha fallado en el gobierno de coalición de Scholz para que la ultraderecha haya conseguido ganar en Turingia? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que esto realmente no representa ningún tipo de sorpresa, porque llevamos ya viendo años de encuestas del día a día en el que los que hemos ido viendo la política también a nivel regional, no solamente a nivel europeo, ¿no? de Alemania, se veía bastante claro cómo había un sentimiento de descontento enorme en el este de Alemania sobre todo, pero que también se está viendo en otras zonas, especialmente desde que se conformará ese gobierno semáforo. Primero porque es un gobierno que, aunque tiene sentido, ¿no? Dentro de que son partidos de centro y centro-derecha, algunos de ellos, ¿no? Digamos porque los socialdemócratas tienen una política socioliberal, especialmente desde el gobierno de Gerhard Schröder. Bueno, lo que nos encontramos con Olaf Scholz es que el Ministerio de Finanzas, Economía, está en manos de los liberales, con lo cual es muy difícil que puedan articular sus políticas, sean más o menos sociales.
Por otro lado, el Ministerio de Exteriores lo tienen los verdes, con lo cual es muy difícil que cualquier promesa de los socialdemócratas se pueda materializar a nivel exterior, especialmente con lo que ha cambiado el contexto desde 2021, ¿no? Que ha sido todo el debate comido por otras capitales europeas que se han llevado el peso de las decisiones políticas, y esto ha afectado a los precios de los productos básicos, a los precios de la energía. Hemos tenido la voladura del Nord Stream, hemos tenido el apoyo incondicional que se ha ido arrastrando a Olaf Scholz porque él era reticente a tomar ese liderazgo político que ha llevado Macron desde el Ministerio de Exteriores. Todas estas medidas, una tras otra, el incumplimiento de las distintas propuestas que trajeron a la campaña, sobre todo cuando los liberales están también en disputa ya no solo con los socialdemócratas, sino con los verdes. Los liberales intentando limitar el gasto que querían hacer los verdes en renovables, etcétera, pero es que los verdes no han abandonado parte de su campaña de cierre de las nucleares, el fin del gas ruso, y todo esto sin hacer ningún tipo de transición ecológica, pues es que al final afecta inevitablemente a los precios, ya no solo para los consumidores, que eso, bueno, pues por supuesto a las élites políticas a lo mejor no les preocupa tanto, sino a la industria, porque precisamente quien puede capitalizar esto es la burguesía alemana, con esa burguesía tan centrada en la industria y en ese poder alemán, ¿no?, que ha habido durante tantas décadas. Evidentemente ha habido un choque de los verdes abandonando posiciones ecologistas, los liberales rompiendo la posibilidad de hacer política social, los socialdemócratas abandonando cualquier cosa que habían prometido a nivel exterior e interior. Es muy complicado que no se cree un descontento. Y ese descontento, quien lo capitalizaba en el este, principalmente era Alternativa por Alemania, porque era el partido que hacía una impugnación de lo que ha sido el establishment hasta ahora. Lo hacía como voto protesta, hasta que ha aparecido el bloque de Sarah Wagenknecht. Ahí se ha dividido un poco en cuanto a alternativas diferentes a lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo a los postcomunistas de Die Linke, y bueno, por no alargarme demasiado, como que estos dos sectores tienen una posibilidad de penetrar en otras áreas del oeste, como se vio en las elecciones europeas, porque el descontento es general. En las elecciones europeas, los verdes ya tuvieron una debacle en el oeste, que es su feudo, por no hablar de la evidencia desde que se dio la reunificación de que el oeste se ha comido política económica, incluso discursivamente al este. Hay una sensación en el este de desprecio que están capitalizando estos partidos. Hola Alejandro, gracias por pasarte por la base. Pues yo voy a insistirte por ahí. ¿Cómo valoras tú los resultados del bloque de la alianza Sarah Wagenknecht, que ha llegado a estas elecciones con un partido que, como decíamos, se ha creado hace apenas unos meses? Bueno, es un partido, como digo, que ha llamado mucho la atención porque no hay una referencia en todos los países europeos de la misma. Por eso lo que comentabais de que no tiene su grupo parlamentario propio en el Parlamento Europeo. No se ha podido conformar un grupo de partidos similares, mientras que ha habido pues ese desgaste, ¿no?, entre sectores verdes, incluso liberales, y también en la izquierda han surgido nuevos partidos de extrema derecha dentro de las elecciones europeas, insisto, porque Alternativa por Alemania ha sido expulsado por ser demasiado radical para algunos sectores de derecha europeos como Marine Le Pen. Y bueno, por no entrar tampoco demasiado en eso, el caso es que dentro de las izquierdas también se considera que Sarah Wagenknecht es, bueno, pues quizá demasiado rupturista con algunos postulados que para la izquierda ya son de superioridad moral en algunos casos, al menos a la izquierda alemana a la que me refiero. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto ya varios partidos en Europa que se han alineado desde la izquierda muy fuertemente con los postulados del Partido Demócrata estadounidense, principalmente el nuevo líder de Syriza, por ejemplo, y que esto ha llevado a un descontento gigante en sus bases. La gente no estaba a favor o no estaba movilizada, más bien esa es la palabra, por Die Linke. Y si surge una alternativa a la izquierda de, por supuesto, lo que supone el establishment, pero además de no tener que acudir a un partido como Alternativa por Alemania, ya no es solo que ambos puedan proponer controles migratorios más férreos, sino que Alternativa por Alemania además articula un discurso xenófobo, ¿no?, que eso es lo que llama la atención. Sobre todo cuando hay sectores también migrantes que también han votado en las elecciones, que no se trata solo de plantear que se trate de partidos racistas sin más, ¿no? Hay que hacer un análisis más en profundidad. Sarah Wagenknecht es un sector rupturista
con lo que representa la guerra, con lo que representan los verdes, con lo que representa la OTAN, Israel y otros postulados que se supone que han transigido desde el gobierno semáforo. Ahí nos encontramos con la necesidad de hacer una reforma por la soberanía energética, que es una cosa que han defendido. También reformas como las que habéis hablado a nivel económico, de las pensiones, por ejemplo. Todo esto ha conseguido un mayor calado que antes no tenía, pero es bastante llamativo que solo se ponga el foco en sus políticas migratorias cuando fácilmente Alternativa por Alemania también podría ser calificada de que intenta romper ese consenso a nivel exterior, e incluso dentro de la CDU también nos hemos encontrado personas a las que se está calificando de prorrusas, o dentro del SPD, pero solamente se habla de Sarah Wagenknecht porque se intenta, pues claramente, equiparar a este movimiento con Alternativa por Alemania. Cuando, lejos de la realidad, justo ahora que tenemos elecciones en Sajonia, estaría bien atender a las realidades locales y no solamente hablar así a nivel general. Mucha gente que a lo mejor no ha seguido las elecciones durante todo el año. El líder de la CDU en Sajonia, Michael Kretschmer, es un perfil que ha sido muy duro con Ucrania, que ha tenido al menos ha tenido una disputa por apostar por que se congele la guerra. Eso supuso un shock prácticamente entre las relaciones de la CDU regional de Sajonia. Estamos hablando de los democristianos conservadores y Partido Popular Europeo. Pero es que también el SPD, a través de perfiles como Gerhard Schröder, es evidente que se le ha asociado mucho más con Rusia, pero también ha habido pues mucha tensión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y todos estos perfiles a nadie se le ocurre hacer estos titulares, ¿no? La CDU pro-Putin tiene la opción, ¿no?, de evitar que ganen los partidos nuevos, cuando solamente se está criticando a estos partidos nuevos de ser pro-Putin, porque también pueden suponer una impugnación de otros consensos. Así que ahí creo que hay que encuadrar al bloque de Sarah Wagenknecht como una alternativa más de las que están surgiendo, que sí está consiguiendo movilizar y capitalizar ese descontento entre las izquierdas, especialmente en el este. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, un placer saludarte. Hablabas antes de lo que podría pasar en el oeste de Alemania. Yo te quería preguntar hasta qué punto consideras que estos resultados podrían ser extrapolables o podrían reproducirse también de alguna manera en la realidad europea y en la realidad española. Bueno, pues como antes señalaba, es que Alternativa por Alemania sí que representa una derecha diferente, ¿no? Es verdad que las comparaciones nunca son acertadas porque los contextos cambian, pero hay muchos partidos poscomunistas que sí que se están viendo reflejados en Die Linke, otros más nuevos que también se están viendo reflejados en los verdes alemanes y que claramente están apostando por una política mucho más cercana al Partido Demócrata, a la OTAN, y abandonar esa impugnación que había tradicionalmente en las izquierdas europeas. He mencionado antes el caso de Syriza, pero hay más partidos también en España, y nos encontramos con esa vanguardia verde que se ve en el continente. Por otro lado, vemos al establishment, que quizá aquí el mejor caso sea el de Macron. Macron está ahora mismo planteando también lo que mencionabais del nuevo Frente Popular, ¿no? Evitar un gobierno de izquierdas, incluso sin la Francia insumisa, con cualquier candidato del Partido Socialista o cercano que pueda suponer un riesgo para la continuidad de su reforma de las pensiones de corte liberal. Entonces, también se está estableciendo un cordón sanitario a la extrema derecha, pero hay tantos reflejos de lo que ocurre con Alternativa por Alemania que no podemos ver en todos los países porque, insisto, la derecha tradicional, a quien ha intentado legitimar es a la derecha o extrema derecha más cercana a la OTAN y a políticas liberales. Pues ahí encaja bastante Giorgia Meloni, aunque tenga pues también sus políticas identitarias más potentes, ¿no?, más fuertes dentro de la extrema derecha. Pero más allá de ese sector de los conservadores y reformistas, para Giorgia Meloni, Marine Le Pen ha resultado demasiado extrema. Entonces, en Francia todavía se le puede hacer un cordón sanitario. Pero es que para Marine Le Pen todavía ha resultado bastante más extrema Alternativa por Alemania y se la expulsó de Identidad y Democracia antes de convertirse en este partido de los patriotas que ha montado Víctor Orbán. Entonces, el reflejo que podemos ver es que Alternativa por Alemania puede ser que se mantenga el cordón sanitario en Alemania, mientras que en otros países europeos no se mantenga, porque se considera todavía una excepción. Es el partido de los soberanistas europeos, un partido nuevo que no encaja ni siquiera con los que son considerados la extrema derecha europea
más a la extrema derecha que Meloni. Eso es más o menos lo que podemos decir de cómo se encuentra el panorama de Alternativa por Alemania. Y el mejor ejemplo es el caso de Bodo Ramelow, el presidente saliente de Turingia. Y es que es un presidente de Die Linke, pero que se formó después de una polémica enorme después de las anteriores elecciones. Y es que la CDU estuvo votando junto con Alternativa por Alemania para elegir a un gobierno regional de derechas, que ni siquiera era de Alternativa por Alemania ni de la CDU, fue de los liberales, y aún así se montó la polémica tal que acabaron deshaciendo, ¿no?, lo que se hizo, y la CDU tuvo crisis a nivel federal. De modo que un cordón sanitario, retirar ese cordón sanitario a la extrema derecha en Alemania puede ser una cuestión muy, muy polémica actualmente. Por eso en el artículo hablaba de la ingobernabilidad, porque si no se puede todavía, o parece que no se atreven, ¿no?, a romper ese cordón sanitario que no les distingue tanto si vemos lo que dice Kretschmer en Sajonia, desde la CDU, pues lo que vamos a ver es que no son capaces de articular mayorías. Los partidos del establishment están desgastadísimos, caen, y en Europa quizá también se ha visto en algunos casos que caen los socialdemócratas, o caen los verdes, o caen los democristianos o conservadores tradicionales, pero se acaban conformando grandes coaliciones. Eso, pues los partidos socioliberales lo llevan bastante sin problemas, ¿no? El pactar con derechas o con derechas conservadoras o liberales según les interese, en Europa y en España, pero todavía se dan mayorías. Sin embargo, en Turingia, que es prácticamente imposible articular una mayoría, ya va a tocar elegir o gobiernos en minorías o coaliciones Frankenstein, pero son necesarios o Alternativa por Alemania, o Sarah Wagenknecht, o la CDU. Y eso es muy difícil de poner en conjunto. Un poco, quizá el paralelismo más cercano sea el de Macron, ¿no?, que tiene ahora mismo dos cordones sanitarios que no sabe muy bien cómo romper, pero para un puesto de primer ministro. Alejandro López, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto. Os dejamos con el himno de la División Azul para que no olvidéis que los nazis en todas partes vuelven. Hasta mañana.